Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Norma Arley y hoy estoy aquí para prepararles una deliciosa leche vegetal de arroz. Muy fácil, muy sencilla de hacer, mucho más económica que comprarla en el supermercado. Y así que sin más nada, vamos a empezar. Como sabéis, las leches vegetales están ahora en su apogeo más alto porque son la mejor alternativa para sustituir la leche de vaca para las personas que tienen una intolerancia a la leche de vaca, a la lactosa o a la caseína. Y entre ese grupo de personas me cuento yo, porque desafortunadamente tengo a la lactosa, no tengo una intolerancia, pero a la caseína, quiere decir al azúcar que hay en la leche de vaca, no la puedo, por ese motivo no la puedo consumir, y a raíz de este motivo no consumo productos lácteos. Bueno, vamos a mirar, la leche de arroz es un producto, es una leche súper rica, súper ligera. Tiene muchos beneficios, tiene una cantidad alta de carbohidratos, por lo cual nos brinda una saciedad. Uno de los beneficios que tiene es que nos ayuda para la digestión. Contiene mucho hierro, quiere decir para las personas que sufren de anemia o tienen deficiencia de hierro, lo puedes tomar, muy beneficiosa. También es para también muy importante para las personas que tienen también intolerancia al gluten. Esta es la leche ideal, no tiene gluten, ¿ok? Tiene proteínas, tiene magnesio, tiene potasio, por lo cual es una bebida súper aconsejable para el día a día. Yo la uso sobre todo en las mañanas, cuando me como mi cereal, mis frutas y también necesito leche, y esta es la alternativa que tengo para sustituir la leche de vaca. Así que sin más nada les voy a enseñar. Necesitamos una taza de arroz que la hemos puesto la noche anterior a remojar en agua. Esta ya la he tenido en agua remojada, así que la vamos a agregar aquí a la batidora, licuadora, mixer, como lo queréis llamar. Lo colocamos. Esta taza de arroz nos va a dar más o menos la cantidad de 1,5 litros de leche. Vamos a colocar como dulce, si os apetece, podéis colocar azúcar morena. A mí me encantan colocar los dáctiles, que eso es una fruta muy dulce, y eso es lo que voy a colocar aquí. Para este 1,5 litros solamente voy a colocar, que son muy pequeños, 4. No me gusta tan dulce la leche, así que para mi gusto tiene que tener así como la leche normal de vaca, que no es muy agradable al paladar, pero no es dulce, ¿ok? Le podemos agregar para el sabor canela o nuez moscada, creo que se llama en español, la verdad no lo sé bien. Canela me encanta, pero a mi esposo no, así que le voy a poner un poquito de nuez moscada y nada más. Aquí tengo una taza de agua caliente que la voy a colocar dentro. Ok, oh, que se me ha olvidado, es la sal. Vamos a colocarle una pizca de sal, y en este caso preferiblemente si tenéis sal de mar. Es una pizquita, yo creo que es lo que cojáis en los dedos, no es mucho, más o menos así. Lo colocas ahí dentro y ya. Bueno, ¿qué más nos falta? No, eso es todo. Lo vamos a licuar primero que todo. El arroz que podéis usar, tenéis arroz blanco como este, o podéis usar arroz integral. Por supuesto, el arroz integral es mucho mejor, más saludable, porque aquí no le han quitado la cáscara y ahí es donde tenemos todos los nutrientes del arroz. El arroz blanco ya ha sido procesado y desafortunadamente ha perdido gran parte de su valor nutritivo. Así de sencillo es. Licuar primero que todo unos
un minuto ya larguito, y luego lo vamos a colar. Bueno, lo hemos licuado. Ahora lo que tenemos que hacer es colarlo, y ahí es donde está el punto para que no se nos quede tanto almidón en la leche. Lo vamos a colar. Necesitamos una telita de estas, creo que se llama como un raso o algo así, donde, bueno, esto es para colar las leches vegetales. Lo vamos a poner aquí, vamos a hacer la primera colada, y es la taza de agua que puse caliente. No está tan caliente. Es una temperatura, yo creo que de unos 30-40 grados, más no es. Y la vamos aquí a pasar. Bueno, aquí como ves, vamos a colar la leche la primera vez. Normalmente lo puedes hacer con las manos, es más fácil, pero si no me las unto y tengo que lavarlas varias veces, por ese motivo no lo voy a hacer ahora. Ok. Este residuo que nos queda, la fibra, la vamos a volver a poner en la licuadora o en la batidora. Ok. Eso después de haberlo exprimido muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua fría, normal. Un medio litro. Y lo volvemos a licuar. Así que vamos por ello. Y lo hacemos de nuevo, lo vamos a volver a pasar por el colador. Bueno, este residuo que queda del arroz, normalmente algunas personas lo reutilizan. Quiere decir que de este residuo que ha quedado aquí de haberlo licuado, con este podemos preparar una harina de arroz. Tal vez lo hago en otro video más adelante, y con eso puedes preparar ya galletitas y muchas otras recetas, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer ahora es volverlo a colar. Ok, ya hemos terminado de colar la leche 5 o 6 veces. Ahora lo que vamos a hacer es envasarla. Y ya ves la textura que tiene, como de la leche de vaca, muy delgada, no es espesa. Listo. Y así es como queda nuestra deliciosa leche de arroz. Voy a probarla. Esta la puedes guardar en la nevera. Tiene una duración de 3 a 5 días. Y ya os digo, es muy fácil de preparar, muy económica, porque lo que he notado es que este tipo de productos, comprar un litro de leche de arroz, de almendras, de avena, aquí y yo creo que en cualquier parte del mundo es mucho más cara que comprar un litro de leche de vaca. Yo me recuerdo que cuando estuve hace poco en Colombia, en mi país de origen, fui a comprar leche de arroz, y en el supermercado costaba un litro sobre 3,50 €, o sea, una barbaridad. Aquí vale aproximadamente 1,50 €, de todas formas también mucho más caro que la leche de vaca. Y si tú miras, tienes una taza de arroz y con esto produces un litro y medio de leche. Tienes
todos los nutrientes, todos los minerales te favorecen a tu salud, a tu bolsillo. Y así nada, amigos, los invito a que la preparéis, a que la disfrutéis. Recuerda que es muy beneficiosa, te protege de problemas cardiovasculares, te protege el sistema inmune, te lo reactiva, te da energía, tiene mucho hierro para las personas que sufren de anemia. Para las personas que son intolerantes al gluten, esta es la bebida ideal. Así que ya, esto ha sido todo por hoy. Mi deliciosa leche de arroz. De verdad, tiene un sabor fenomenal. Nada, pruébala, disfrútala. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete a mi canal. Y nos vemos la próxima semana en otra rutina saludable para nuestra vida. Los quiero mucho, les envío un gran beso, chao, chao.